Buenas tardes, familia Iglesia, ¿cómo están ustedes? La verdad que hoy mi hogar y mi familia está de fiesta, porque estamos honrados por estar por primera vez aquí con ustedes y le pedimos a Dios nos llene de sabiduría para transmitir la palabra que nos encomendaron darle. Ok, bueno, hoy continuamos con la serie Tanque de Tiburones y hoy nos toca predicar con respecto a mordidas dolorosas. ¿Cómo resistir? Ojalá y todo en el trabajo siempre estuviera bien, estuviera chévere. Ojalá y siempre en las empresas todo estuviera bien. Ojalá y en los matrimonios siempre todo estuviera bien. Pero no es así, porque sufrimos ataques constantes en ese sentido. Para todo vamos a tener pruebas y Dios está mucho más preocupado en nuestro carácter que en cualquiera otra de las aristas de nuestra vida. En el tema particular de lo que nuestra finanza se refiere, siempre vamos a estar recibiendo embates. ¿Y qué es lo importante? Que no desmayemos, que no dejemos de persistir, que entendamos que es nuestra obligación continuar, porque además Dios necesita que continuemos. Y aquí les vamos a desarrollar unos temas que ya les decimos a continuación. Bueno, y todos queremos ser prosperados por Dios en nuestra finanza, pero inclusive hay en familias de generación en generación se transmite la miseria, la deshonra, la deshonestidad, el desorden y sobre todo la mala utilización de los recursos, la mala administración de los recursos de generación en generación que no permite que esa familia avance o esa persona avance. Vemos como mismos patrones continuamente que se repiten de familia en familia. Y el Señor nos advierte en su palabra, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia es el manual por excelencia para todo y también lo es para nuestras finanzas. Mire, leer la Biblia no es religiosidad. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra los tuétanos. La palabra transforma. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos, bueno, pero es que Dios no me habla. Dios de repente no se le va a aparecer a usted como una zarza ardiente, hablarle como le habló a uno de los principales discípulos o personajes de la Biblia, ¿ok? Si usted quiere llegar a Él, usted va a la Biblia y va a conseguir su palabra. Su palabra es lo que Él le quiere decir a usted. Cualquier dificultad que usted tenga puede ir a la palabra y en la palabra va a tener la solución. Por eso es que nosotros hoy queremos transmitirles esos principios bíblicos que lo llevarán a combatir y a resistir esos momentos de crisis y deudas y ataques financieros. Debo decirles que la administración financiera es un principio altamente resaltado en la palabra de Dios con más de 2.350 versículos relacionados con el tema. Eso es tremendo, son demasiados versículos relacionados con el tema. Hoy en día vemos grandes empresarios que hoy admiramos y al preguntarles sobre su éxito, todos tienen la peculiaridad de que donaban un porcentaje de sus ganancias a los pobres. Y mi esposo le va a comentar un poquito sobre esos empresarios y algunos ejemplos. En estos empresarios que realmente son muchísimos, no es difícil enumerar la cantidad de empresarios seguidores de Cristo que han hecho presente en sus empresas la palabra de Dios como guía esencial y primaria para lo que ejercen en el día a día. Pero sí hay algunas que cuando empiezas a investigar te das cuenta. La primera, la fe. Son personas de fe y cuando nosotros creemos en Dios y entendemos que es el Dios de lo posible, entonces nos damos cuenta de que tenemos que ponerlo primero. Sin duda alguna esta es la principal y esencial. Después los principios bíblicos de las finanzas. Acaban de escuchar 2.350 versículos de la Biblia hablan de las finanzas. En consecuencia, Dios quiere que estemos pendientes de este tema. De todos modos, ya vamos a hablar en detalle de esos principios ahorita a continuación. Estos empresarios, lo otro es que no solo buscan éxito económico, buscan el bienestar para su comunidad, buscan la forma de dar con ejemplo y también de dar alegremente, porque el otro principio que conseguimos común es la generosidad, empezando por velar por su propia gente, por su propio equipo. Y de ahí entonces que eso se replique aguas abajo cuantas veces sea necesario.
Y por último, la administración responsable de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? No porque tengas abundancia, necesariamente tienes que usar los recursos de una manera u otra. Pero en la crisis también es importante aprender a usar los recursos y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y le quiero dar ejemplo de algunos de esos grandes empresarios seguidores de Cristo que han dado ejemplo y que siguen marcando pauta en el empresariado cristiano en todo el mundo. El primero, William Colgate, la verdad que a mí ese me parece uno de los más impresionantes. ¿Han escuchado una tal pasta de diente Colgate? Esto es un empresario inglés, empezó vendiendo jabones en una cestica en Inglaterra. Después tuvo la oportunidad de inventar una tal fórmula o un dentrífico para cepillarse los dientes y creó nada más y nada menos que Colgate Palmolive, nada más. Pero lo más impresionante de este empresario no es esto, sino que fue un empresario que siempre diezmó, entregó el diezmo a su iglesia, al punto que llegó a conocer lo que era el diezmo invertido, es decir, donaba el 90% de sus ingresos y se quedaba solo con el 10%. Otra empresaria, esta estadounidense, Truett Cathy, de Chick-fil-A, una de las principales cadenas de comida rápida de los Estados Unidos. Yo le he dedicado mi vida al mundo de las franquicias y los centros comerciales. Esta empresaria realmente es impresionante, entendiendo de que ella decidió que sus restaurantes no abrían los domingos. Les repito, una cadena de comida rápida estadounidense que no abre los domingos. ¿Se puede creer eso? Es decir, es una empresa que es de las principales ventas de comida rápida de los Estados Unidos y no abre los domingos. ¿Cómo hace? Ella decidió que no lo iba a hacer porque el domingo era para que todo su equipo se lo dedicara al Señor. Y deja los restaurantes cerrados y aún así sigue estando en el tope de las ventas. Díganme ustedes si Dios no la bendice. Amén. Otro personaje muy interesante, Robert Gilmore Letourneau, lo voy a leer, Letourneau, de R.G. Letourneau Inc. Y este es aún más impresionante, sobre todo por la época donde destacó. Él es un empresario entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y vendió nada más, bueno, además un gran técnico, tiene muchísimas patentes a su nombre en maquinaria pesada, pero este personaje vendió nada más y nada menos que el 75% de la maquinaria pesada para el movimiento de tierra en la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que sí facturó una cosita, pues no mucho, pero sí ha facturado. Conocido como el empresario de Dios. Pero además de todo esto que yo les estoy contando, era un tipo que entregaba el diezmo, pero además de eso, cuando empieza su proceso, en su iglesia él llega y confiesa que no se siente satisfecho por lo que está haciendo. Y el pastor, por propio testimonio de él, le cambia la vida porque le dice, la iglesia y Dios también necesitan empresarios. Por último, quiero destacar, no solamente fuera del país, sino también en Venezuela. Tenemos empresas como Proyave, procesadora de arroz llano verde, en Calabozo, la tercera arrocera más grande del país. Y lo primero que te preguntan cuando vas a ser contratado es si eres creyente. Muchas asociaciones en Venezuela también están pendientes del desarrollo de los empresarios que creemos en Dios y somos seguidores de Cristo. Y como dije en el servicio anterior, aunque ella no lo sabía, aquí tienen una empresaria cristiana. Bueno, somos unos empresarios cristianos. Su emprendimiento, que empezó para pintarse las uñas y pagar la peluquería, ya hoy en día tiene 5,000 clientes al detal. Para la gloria de Dios. Amén. Siempre. Amén. Y ella desde el principio, todos y cada uno de los pasos de su empresa han estado siempre en oración y guiados por la palabra de Dios. Y por eso estamos aquí hoy, porque queremos compartir con ustedes todas esas bondades que Dios nos ha permitido entender, para que ustedes también, porque está disponible para todos ustedes. Primeramente, yo quisiera darle un par de conceptos para que puedan entender el contexto de lo que viene a continuación. Veamos el significado de mayordomo.
Según el diccionario bíblico Mundo Hispano, se refiere a una persona con la capacidad de administrar una casa que le pertenece a otro. De la misma forma, nosotros somos mayordomos de todo lo que Dios nos da. Dios es el dueño de absolutamente todo, no porque yo lo diga, sino porque se lo muestro acá en la palabra. Primera de Crónicas 29, 11, 12. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Deuteronomio 8, 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo a sus antepasados. Todo se resume en una buena mayordomía, y por eso nosotros queremos darle esos principios bíblicos dirigidos a la Biblia, los cuales nos guían para ser prósperos en cada proyecto que usted tenga. Y vamos a ver esos principios que nos llevan a la buena mayordomía. No son todos porque son demasiados, pero nos parecen los más importantes y además son los que nosotros como familia, como matrimonio aplicamos y que queremos que usted sepa. Principio número 1, Dios es el dueño de todo. El libro de los Salmos en su capítulo 24:1 nos recuerda lo siguiente. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Papá Dios es el que nos da todo. Ese versículo es absolutamente claro. Es nuestro único proveedor. Y nosotros no somos más que simples administradores. Ojo, simples administradores que genera un absoluto y gran compromiso, porque en la medida de cada una de las finanzas de la familia, nosotros somos responsables de lo que nos da Dios y de lo que le mostramos a la generación siguiente. Punto número 2, ama a Dios sobre todas las cosas. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dos cosas de estos dos versículos verdaderamente importantes. Amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando nosotros lo que tenemos a Dios en nuestro corazón, que aprendemos a caminar en su palabra o empezamos a caminar en su palabra, al principio es difícil entender cómo es ese designio de amar a Dios sobre todas las cosas. Porque bueno, yo tengo a los hijos, y tengo a mi esposa o esposo, y tengo a mis padres. ¿Cómo es eso que a esta gente que yo sí la toco, cómo hago para querer más a alguien que yo no sé, que yo no palpo? Pues es así, y en la medida que dejas entrar a Dios en tu corazón, eso fluye solito. Eso no hay cómo explicar esa llama que crece y crece en todos y cada uno del corazón de nosotros en la medida de que le dejamos entrar. Amén. Y en ese mismo orden de ideas, cabe destacar que Dios quiere que nosotros prosperemos. Dios quiere que no nos falte el dinero, pero también quiere que le demos la prioridad a Él sobre todas las cosas y que pongamos donde debe estar el tema financiero, siempre por debajo de Él. Y eso es lo que nos dice Mateo 6:24, darle a Dios la posición que merece y a las finanzas donde deben estar. Amén. Punto número 3, ser sabio con lo que Dios nos entrega. Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. ¿Cómo hacemos nosotros para entender si no leemos la palabra? ¿Cuál es la manera de conocer? ¿Cómo sabemos que hay 2350 versículos que hablan de la finanza si no nos instruimos al respecto? Y de verdad que hoy en día es tan sencillo, ya no hay nada más que agarrar la Biblia, ese libro gordote que estaba probablemente en las entradas de nuestra casa. Hay redes sociales, hay videos, hay memes. Ahorita después del primer servicio estábamos hablando de un meme de ese de la serie de Chosen, cuando bueno, es que tengo un problema, pero después me acuerdo y voy a buscar a Dios para que me ayude en el problema. Eso es un poquito lo que estamos tratando de transmitir hoy. Al final del día necesitamos conocer la palabra, orar por absolutamente todo y sin duda alguna formar con el ejemplo. Bueno, de hecho Dios dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión.
¿ok? Entonces es importante pedirle para todo lo que vayamos a hacer sabiduría y dirección y discernimiento, sobre todo. Ahora el punto número 4, ahorrar pero no atesorar. Mateo 6, 19, 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumule para sí tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Ahorrar es importante, sin duda, pero que lo digan aquí todas las cabezas de familia sí es fácil. Cuando todos los meses tenemos que pagar absolutamente todos los gastos y obligaciones, cuando tenemos que darle a nuestros hijos lo que necesitan, o inclusive nosotros mismos, o a nuestros padres, o hay problemas de salud, o hay problemas del día a día, pero sí es importante educarnos financieramente en la Biblia y en la técnica, porque no le dedicamos, o no, muchas veces no tenemos la oportunidad y debemos generarla para aprender técnicas de cómo manejar las finanzas familiares. Por supuesto hay muchísimas, en las universidades inclusive cristianas te hablan de que tú debes ahorrar el 30%, que el 10% del diezmo y tal y qué sé yo, pero al final del día, y lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita, hay cosas muy sencillas, unos primeros pasos que puedes dar para organizar financieramente tu hogar en base a las palabras bíblicas. Sí, realmente ahorrar es necesario, más lo que no tenemos que atesorar. Cuando acumulamos sin sentido, sin saber para qué queremos las cosas, que serían para beneficiar a los demás o ayudar a los demás, entonces se vuelve pecado. A Dios no le gusta que atesoremos y nos aferremos. Podemos ahorrar para puntos importantes en nuestra vida, nuestra vejez, un viaje o algo en especial. Punto número 5, gastar con discreción y control. No me vayas a mirar, por favor. No, porque ya me la hizo en el primer servicio, entonces sí, es un poco complicado. Proverbios 27, 23. Dedícate a cuidar tus ovejas, ocúpate de tus rebaños, porque las riquezas no son eternas, ni la fortuna está segura para siempre. El dinero y lo material va y viene, eso es inevitable, no hay forma de manejarlo. Al final del día, nosotros lo que tenemos que hacer es, uno, orar por sabiduría, instruirnos en la palabra y entender que tenemos roles como hombre, roles como mujer, roles como padres, y que tenemos dones y aprender a trabajar en base a esos dones para la producción financiera de nuestras casas. Punto número 6, dejar un legado de principios y buena administración. Proverbios 13, 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador se queda para los justos. Bueno, aquí es como el típico cuento cuando uno quiere que la hija de uno se consiga un muchacho de bien. ¿Cómo es eso? Por supuesto, si tiene plata, bueno, eso es un plus, pero realmente eso no es lo importante. Lo importante es que sea alguien que efectivamente quiera hacer las cosas de manera correcta, que crea en Dios, que efectivamente busque el bienestar no nada más propio, sino de su comunidad. ¿Y qué quiere decir esto que estaba leyendo Caro ahorita ahí en la palabra? Que lo importante no es nada más dejar herencia patrimonial, dinero, bienes, es enseñarles qué deben hacer en ese sentido para el futuro, porque efectivamente todos queremos progresar, pero el progreso no se mide nada más con lo económico. No, y vemos familias que le dejan herencia a sus hijos y los hijos después la despilfarran. ¿Por qué la despilfarran? Porque no se le enseñó a ser buen mayordomo de lo que se le está entregando, no se le enseñó a administrar. Hay estadísticas, le pueden dejar grandes empresas, pero si mal no recuerdo, la estadística es algo así, 80%, solamente el 20% de las empresas pasan a la segunda generación, y a la tercera generación solo pasan el 10% de esas empresas que ya pasaron a segunda generación. Bueno, punto número 7, bendecidos para ser de bendición para otros. Hebreo 13, 16. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Tomando en cuenta todo lo que venimos conversando, cuando uno da en alegría, que además Dios lo ve, porque Dios bendice al dador alegre, cuando damos en alegría se siente una satisfacción indescriptible. Yo los invito a que en las medidas de las posibilidades de cada quien vean la forma de dar con alegría, y les garantizo
por testimonio propio cómo Dios empieza a ver y a bendecir eso. Punto número 8, el presupuesto. Lucas 14, 28, 30. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Porque si pone los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que empezó a construir. Somos administradores de lo que Dios nos da. Administradores y responsables de lo que hacemos. Y vamos a tener que rendir cuentas de eso. Pero aquí hay algo muy importante. Podemos formarnos bíblicamente en cómo administrar lo que Dios nos da y eso es vital. Pero también tenemos la obligación de hacerlo técnicamente. Cómo buscar la forma de aprender. Y puede ser algo muy fácil. Puede ser un cuaderno, así como hace Alba y como hace Carolina, que provoca que es malo, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Cuaderno con un poco de etiquetas, viejo. Puedes hacerlo en Excel, puedes hacerlo en Word, puedes dedicarle un poquito más y lo haces en un sistema y aprendes a llevarlo, pero empiecen a ver cuáles son los gastos familiares, todos y cada uno de los gastos, porque normalmente hacemos los presupuestos o hacemos el presupuesto familiar en base a los gastos fijos, los costos variables, pero no metemos los imponderables, no metemos el aniversario, no metemos el regalito, no metemos el viaje, no metemos el pediatra cuando el niño se enferma, no metemos las dificultades, no metemos los gastos impulsivos. Es un abuso, además públicamente. Como los adornos para el arbolito de Navidad que no hacían falta. Bueno, pero ustedes saben cuánto tiempo, Male está ahí. Male, ¿cuánto tiempo tiene mi árbol? O sea, yo me casé con él y él ya tenía el árbol. El árbol no da para más. Mi amor, ¿tú no crees que deberíamos, o sea, eso es un gasto extra que no deberíamos, bueno, total que lo emparapeté con adornos nuevos. Bueno, ahorita viene el punto número 9, diezmo y ofrendas. Okay, esto es un punto súper álgido que no se tocan en las iglesias precisamente por lo mismo, pero yo hoy le vengo a dar toda la verdad. Mire, usted no sabe todo lo que a mí me pasó para venirle a dar este tema. Mira, se me fundió la otra computadora que no prendió más el día que le vine a presentar la broma a la prédica a los pastores. No prendió más. Y esta me está echando broma, pero no me va a vencer. Así que yo vengo y le digo al enemigo hoy, como le dijo David a Goliat, tú vienes con lanza y jabalina, pero yo vengo aquí en el nombre del Señor. Amén. Así que díganle a ustedes. Díganle que tiene a su lado, abróchese el cinturón, porque yo voy con todo aquí. Bueno, lo primero que quiero que entiendan, para que ustedes sepan la verdad y no se deje caer a cuento, es que el diezmo no viene de la ley, ¿ok? Voy a dar el origen del diezmo. El diezmo, hay personas que creen que el diezmo viene de la ley de Moisés y no viene de la ley de Moisés. El diezmo viene desde Génesis y la gente jura que como viene de la ley de Moisés y ahorita después de la llegada de Jesucristo vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, entonces el diezmo perdió vigencia y eso no es así. El diezmo comienza con Abraham en Génesis, donde dio la 10ª parte de su botín a Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote de la época, recuérdense que ahí no estaba Jesucristo y habían como representantes, él era como un representante de Dios. Eso fue antes de ser instituido por la ley. También vemos a su nieto Jacob en Génesis 28, 22. Y esta piedra he puesto como señal, será casa de Dios y de todo lo que me des te daré la 10ª parte. Es decir, Jacob, el nieto de Abraham, también diezmaba. Luego, posteriormente, lo colocan en la ley mosaica que obligaba a los israelitas a diezmar el 10% de sus cosechas a los levitas. Los levitas eran unos sacerdotes los cuales no tenían tierra y también para ayudar a los pobres. Es decir, diezmar no viene de la ley, viene desde Génesis, que es antes de la ley. Tenemos que entender que primero fue Abraham, Jacob y luego viene Moisés, ¿ok? Que es lo que hablamos de la ley mosaica. No hay ningún versículo en el Nuevo Testamento que elimine el diezmo. Por el contrario, en Mateo 23, 23 Jesús dice, ay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y yo quiero volver a repetir esta última parte. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello.
Jesús aquí lo que está hablando es que con tal solo dar el diezmo, usted no lo hace justo delante de Dios. Debía hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, es dejar. No podemos dejar la misericordia, la verdad, el amor y todo lo que nos manda a decir Dios y solamente diezmar. Ni lo uno ni lo otro. En estos momentos nadie puede obligarle, como en aquella época, a dar el diezmo. Usted lo hace de manera voluntaria sin dejar de ser un mandato. Y primero vamos a ver el versículo por excelencia del diezmo, que es Malaquías 3:10. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Y aquí quiero volver a repetir, pruébenme en esto, amén. La gloria sea para Dios. Entonces él dice, pruébenme en esto. Este es el único versículo con mandato, con promesa que nos permite probar al Señor. También debo decirles que el término hebreo de diezmar es sharán, que traducido al español significa marcado para destrucción. ¿Ustedes sabían eso? Yo me imagino que aquí pocos lo sabían, yo lo supe hace poco tiempo, tuve la bendición de que Dios me lo revelara a través de su palabra, ¿ok? Entonces sharán, que traducido al español es marcado para destrucción. Es decir, cada vez que usted diezma está en legalidad con Dios para que Dios venga a destruir todo lo que viene a destruir su finanza. Pero ¿qué es lo que viene a destruir nuestras finanzas? Nos preguntamos, ¿verdad? Hay un espíritu que se llama el devorador, el cual usted no puede reprender, solamente lo puede reprender Dios. Todos estamos claros como hijos de Dios que Dios nos da la potestad de reprender demonios y espíritus, pero en este caso es el único espíritu que usted no puede reprender, sino que lo hace Dios por usted. Pero para que eso suceda, usted tiene que tener un acto, usted tiene que tener un accionar para estar en legalidad con Dios. Y se lo muestro en la palabra. El versículo es Malaquías 3:11, que es el que le sigue a 3:10 que acabo de mencionar. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, en una versión más moderna dice, exterminaré al devorador para que no arruine sus cosechas, y la vid en los campos no perderá su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, que con Malaquías 3:10 no solamente nos permite probarlo, y nos promete bendiciones hasta que sobreabunde, sino que con Malaquías 3:11 también nos dice que reprenderá por nosotros al devorador para que no destruya nuestras finanzas. Que cuando usted en diezma está en completa legalidad con Dios para que Él destruya todo lo que viene a destruirle a usted. La persona que no da el diezmo queda expuesta al ataque del devorador y créame que por otro lado se le va ese dinero. Yo no sé si le parece conocido, pero se le daña el carro, se le daña la bujía, se le daña el caucho, llegó a la casa y no tiene gas, y entonces se le dañó la nevera, se le dañó la cocina, pero al muchachito le salió una carie, y entonces empieza uno, ay, es que cuando el pobre lava llueve, vale. De verdad que cuando viene una cosa se daña una y todo se daña junto. Bueno, así trabaja el devorador. El devorador viene literalmente a desangrarlo. ¿Okay? Pero cuando usted le da a Dios el diezmo, eso le va a suceder, pero usted le va a alcanzar todo para usted cubrir eso y que a usted no le falte el pan en su mesa, ni a sus hijos, ni a nadie. Amén. ¿Usted cree que Dios quiere su dinero? Dios lo que quiere es que a usted no le falte dinero. Y además quiere el primer lugar en su corazón, porque el diezmo es la mayor demostración de gratitud y obediencia para el Dios que nos los da todo y que es el dueño de todo. Y aquí quiero echarle un cuento. Por eso es que el diezmo es tan atacado por el enemigo. Así como Dios usa cuerpos como nosotros para hacer su obra, el enemigo usa cuerpos para hacer sus maquinaciones. ¿Ok? Por eso es que vemos pastores, entre comillas, que se roban el diezmo. Pero nosotros tenemos que ser sabios. Porque esas son personas usadas por el enemigo para dañar la imagen del diezmo. ¿Ok? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Por eso debemos ser sabios, porque les cuento, el diezmo es el principal sustento de la iglesia. Y al enemigo no le interesa que la iglesia prospere. Una iglesia sin sustento no puede llevar la palabra de Dios.
¿ok? No puede llevar la gran comisión, que es la que nos dio a todos, porque la iglesia somos cada uno de nosotros y la responsabilidad es de absolutamente todos. Los recursos vienen de nosotros, del diezmo y de la ofrenda, para eso están ahí. Y al enemigo no le interesa, por lo tanto va a hacer todo lo posible por años que creamos que como se roban el diezmo nosotros no debemos darlo. Créame que Dios ve el corazón con el que usted da, también ve el corazón de aquella persona que es capaz de robar el diezmo a Dios. Hay de aquel, porque de verdad no quisiera estar en sus zapatos, pero eso no nos corresponde a nosotros. Eso le corresponde a Dios. Si usted ve algo irregular en su iglesia, váyase de la iglesia. Busque otra iglesia, pero no debe ser, voy a dejar de diezmar porque entonces cada vez que yo diezmo se roban eso. No. No es la actitud, ¿ok? Entonces, por cierto, el diezmo va específicamente a la iglesia que usted se congrega, ¿ok? Porque si usted va a dar a los pobres o a obra social, eso es ofrenda. Y aquí les quiero explicar un poquito cómo se da el diezmo, porque hay mucha confusión. En el caso de los sueldos, ¿ok? El sueldo íntegro, si usted gana $100, usted debe dar $10. En el caso de los empresarios, tienen que primero pagar gastos operativos y de la utilidad. Entonces, que le queda al empresario, de ahí paga el 10% o más si usted quiere también. También quería comentarles que en 1 Corintios 9:13 no saben, 1 Corintios 9:13, no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y los que sirven en el altar participa de lo que se ofrece en el altar. Hay pastores y servidores que viven del altar. De verdad hay servidores y pastores que no hacen más nada que servir. Ellos necesitan un sueldo. Por eso es que Dios coloca esto, porque mire, la palabra de Dios es perfecta. Todo tiene un porqué. Pero también hay pastores que deciden no vivir del altar, sencillamente trabajan y que Dios los prospera. Y eso automáticamente, cuando ves un pastor próspero, lo relacionan con el robo. Y no es así. ¿Usted cree que un pastor no tiene derecho a prosperar? Además, los pastores normalmente diezman también. Entonces, el pastor también tiene derecho a prosperar, porque si lo hace honestamente, evidentemente. Y más una persona que se dedica a llevar la palabra, pastorear sus ovejas, tienen absolutamente todo el derecho de prosperar, al igual que nosotros, porque es una carrera, igual que todas, valiosa de por demás. Entonces, también vemos muchos ejemplos de pastores como Yesenia Ten, Cash Luna, Rick Warren. Dante Hebel, que usted lo ve y mire, se le nota la prosperidad y ellos no se están robando nada, ¿ok? Ellos son empresarios. Puede buscar si quiere para que usted vea en Google que le va a aparecer la historia de cada uno de ellos y pueden ver todo su proceso, son empresarios y todo. Entonces no podemos meter a todos los pastores en un mismo saco. Y ya para concluir, usted no le da a Dios, usted le devuelve a Dios lo que es suyo. Imagínate, Male, que yo te regale a ti 10 pares de zapatos y me diga, entonces cuando yo le pido uno, ella me diga, ay no, gorda, yo no te puedo dar un par, yo me tengo que quedar con los 10. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto devolverle al Dios que nos los da todo? ¿Ok? Él es el dueño de todo, es importante que lo reflexionemos. Y yo les quiero comentar aquí, para darles un testimonio en este respecto. Miren, de las 3 cosas más importantes que yo he aprendido de Dios son: 1, amar a Dios sobre todas las cosas, que ya lo conversamos. 2, amar al prójimo como a ti mismo, y así como dicen las boletas ahora modernas, en proceso de aprendizaje, porque es que de verdad hay unos prójimos que no se la ponen fácil a uno. Que lo diga yo. Pero tenemos que hacerlo. Es nuestra obligación, es un mandato. Y por último, echar el cuento. Todos y cada uno de nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, que nos congregamos y que tenemos la oportunidad de conocerlo, echemos el cuento. Y quiero compartir un testimonio con ustedes. Douglas y Alba no sé cuántas veces me invitaron a participar en este podio, en este púlpito, y siempre dije que no. Pero la verdad es que en este púlpito debe pararse quien pueda dar testimonio, y yo puedo dar testimonio de esto con el diezmo. Cuando nosotros empezamos a diezmar como pareja y como familia, nos pasó algo bien particular. Nos robaron absolutamente toda nuestra plata. Eso estoy hablando marzo 2023.
Cuando yo les digo toda nuestra plata, no estoy exagerando, fue toda la plata. Y empezó un proceso familiar difícil, muy complicado, no teníamos cómo cubrir las cuentas completas. Y llegó un momento en octubre del 2023 donde se dio la oportunidad de ganarnos una poquita plata. Y estoy yo en mi oficina solito. Ale creo que estuvo una vez en mi oficina y vio el detalle. Estoy yo sentado en mi oficina solito, monto la transferencia para mandar mi diezmo, y en lo que monto la transferencia para montar mi diezmo, no me pasaba el dedo para darle al enter. Y así como dijo la pastora Hermis, Dios quita este sentimiento de mi corazón, y en ese momento hice una oración y le dije: Señor, por obediencia te entrego este diezmo que sabes que hoy en día nos hace falta, pero primero estás tú antes de cualquier cosa. Y mandamos la transferencia. Es impresionante, y yo doy testimonio fiel de lo que sucedió a partir de allí con esa empresa en particular, que pasó de ser una empresa microscópica a una empresita minúscula, pero se vio el progreso a partir de allí. Quería compartir eso con ustedes y no duden en hacerlo, porque es que además, no sé si se fijaron en la palabra que les dio Carolina, el único versículo de la Biblia que te manda a probar a Dios es ese. Pruébenlo y verán cómo Dios siempre cumple lo que promete. Es que el problema aquí no es lo que Dios puede hacer. El problema aquí no es lo que Dios puede hacer, sino que hace falta personas que le crean. Créale que Él no miente. Y por último, la constante queja, eso trae miseria a su casa. Esto fue algo que me dio el Espíritu, aparte del diezmo, por supuesto, como instrucción para que se los diera, porque yo veo con preocupación cómo personas que tienen trabajos que Dios les da, todos los trabajos, sean pequeños o grandes, se los da Dios, y solo se quejan que si el jefe, que si lo poco que le dan, lo hace con desgano, no se esmeran, hasta terminan renunciando, y después se andan quejando que no tienen trabajo. Mire, Dios no trabaja así, Dios trabaja por niveles, ¿ok? Y se lo muestro otra vez en la palabra. Mateo 25:23, su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si usted no puede hacerlo bien en lo poco, ¿cómo pretende que Dios lo ponga en lo mucho? Dios no le va a confiar algo más grande si usted no pasa ese nivel, ¿ok? Cuando usted pasa ese nivel, que Él lo poco que le da, usted lo sabe valorar, lo sabe administrar y lo hace con excelencia, luego Él lo va a poner en lo mucho. La falsa creencia del Dios proveerá. Bueno, ya ustedes se dieron cuenta quién estudia más la palabra en mi casa. Pero yo la tengo a ella. Ay, sí, mi amor, gracias a Dios, porque se lo imagina. En el camino para que ella me echara todos esos cuentos. Ahora, Dios proveerá. Sí, claro que proveerá. Es nuestro único proveedor. No hay otro. No existe. Entendámoslo de una vez. Pero Dios proveerá, es que yo voy a agarrar y me voy a echar en el chinchorro, esperar que Dios me mande. Es lo que estamos viendo. Hay que ser diligentes. Hay que ser buenos administradores. Hay que ser buenos mayordomos. Y tenemos que mostrar con ejemplo a nuestras generaciones venideras de todo esto que estamos hablando. Es importantísimo entender que no hay forma de prosperar si no vemos el detalle de lo que tenemos que hacer en la palabra. Dios, sin duda alguna, es nuestro pastor y nada me faltará, pero nosotros tenemos que poner lo que nos corresponde. Mire, Dios es un Dios galardonador. Él bendice al diligente, Él premia el esfuerzo, porque Él es un Dios de orden, de excelencia. Él no tolera la vagancia. Mire, es tan así que hay un versículo que dice: el que no trabaje, pues que tampoco coma. Tesalonicenses 3:10. A mí me choca un poco, no, es así como fuerte. Pero así es Dios también, como nos habla en amor, también nos confronta. Por eso la palabra es tan importante, y es la única manera de saber si lo estamos haciendo bien o mal. La palabra, usted se guía por la palabra, y eso es lo que lo va a transformar, porque se da cuenta de su error. Es la que cambia ese corazón y lo vuelve más como Él. Trabaje como para el Señor, con excelencia, que la recompensa viene de Él, y luego que usted pase ese nivel, Dios lo pondrá en lo mucho. Amén. Amén. Yo quiero concluir un poco diciéndoles, como cabeza de mi casa, como ministro de mi hogar, que
hemos estado aquí el día de hoy con todo el corazón para transmitirles la palabra que nos ha mostrado Jesús en oración a raíz de la solicitud de los líderes de la iglesia que los compartiéramos con ustedes. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Hemos vivido sin duda alguna lo que es la presencia de Dios y la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos dejarle esta palabra con todo el corazón, les repito, para todos y cada uno de ustedes. Y no dejen de echar el cuento. Es nuestra obligación como cristianos echar el cuento.